y México ha reducido drásticamente el envío de petróleo a Cuba. Antes de continuar, recuerda apoyar este contenido con un me gusta y suscribirte a seguir cada actualización sobre esto. Esto después de la presión muy firme que han mantenido los congresistas de origen cubano. Es una acción muy compleja para los pueblos. Quien sufre es el pueblo. Entonces, nuestra posición con relación a Cuba se va a mantener. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó una conferencia de prensa extraordinaria a las 2 de la tarde, interrumpiendo su agenda para abordar lo que ella misma calificaría como una de las decisiones más difíciles y controvertidas de mi presidencia. Visiblemente tensa, la mandataria comenzó su mensaje con una confesión inesperada. Voy a ser brutalmente honesta con el pueblo de México. Durante semanas he peleado esta batalla en privado. He peleado con mi propio gabinete. He peleado con legisladores estadounidenses. He peleado con mis propias convicciones ideológicas. Y al final tuve que tomar una decisión que me duele profundamente, pero que considero necesaria para México. Estamos hablando que hay una caída drástica, Mario. Una caída, digamos, contundente que coincide con cómo fueron arreciando estas críticas, particularmente por parte de congresistas. Sheinbaum reveló los datos exactos que precipitaron su decisión. Quiero compartir con ustedes información que hasta ahora ha permanecido clasificada. En los últimos 6 meses, México ha enviado a Cuba un total de 480,000 barriles de petróleo. 480,000 barriles que representan un valor de más de $500 millones. Y de esos 500 millones, Cuba nos ha pagado exactamente cero. 0 pesos, 0 dólares, 0 centavos. Todo ha sido subsidiado por el pueblo mexicano. Mientras tanto, tenemos hospitales en Oaxaca sin medicinas, escuelas en Chiapas sin techos y comunidades enteras sin agua potable. ¿Cómo justifico eso ante ustedes? En un giro inesperado que sacude las relaciones hemisféricas, México ha cortado de golpe los envíos de petróleo a Cuba, dejando al régimen comunista al borde del colapso total. Fuentes cercanas a Pemex confirman que las exportaciones se han reducido drásticamente en los últimos meses, exacerbando los apagones masivos en la isla para pedir petróleo y divisa, que es lo que está pidiendo a gritos Cuba en este momento. La presidenta expresó su profunda preocupación por el impacto humanitario en Cuba. Sé exactamente qué significa esta decisión para el pueblo cubano. Lo sé porque he estudiado los reportes, he visto las imágenes de los apagones, he leído los testimonios de familias que viven en oscuridad y me rompe el corazón. Como mujer de izquierda, como alguien que siempre ha defendido la solidaridad latinoamericana, esta decisión va contra todo lo que he creído durante mi vida. Pero como presidenta de México, mi primer deber es con los mexicanos. Y los mexicanos me están pidiendo que deje de regalar recursos que ellos necesitan desesperadamente. Ya Cuba está buscando triangular el petróleo que le va a faltar en Venezuela. Y los Estados Unidos ejecuta el bloqueo naval que se tiene previsto con las fiestas de fin de año. Acercándose, millones de cubanos se enfrentan noches a oscuras sin electricidad para cocinar o iluminar sus hogares, mientras el gobierno cubano lucha por encontrar alternativas a los 80,000 barriles recientes enviados por México, que apenas cubrían un día de déficit energético. Sheinbaum reveló información de inteligencia sobre el destino real del petróleo mexicano. Tengo en mi poder un informe del Centro Nacional de Inteligencia que documenta algo profundamente perturbador. De los 80,000 barriles que México enviaba mensualmente a Cuba, hemos descubierto que al menos 24,000, es decir, el 30%, no se usaban para generar electricidad para el pueblo cubano. Se revendían en mercados negros, se usaban para financiar el aparato de seguridad del régimen, se desviaban a cuentas bancarias privadas de funcionarios cubanos. Esencialmente, el pueblo mexicano estaba subsidiando la represión del pueblo cubano. Cuando descubrí esto, cuando vi estos documentos, sentí una rabia que no puedo describir. La generación térmica es crítica. Los precios se mantienen altos. Se incumplen las entregas de los alimentos normados y las producciones agropecuarias y de la industria alimentaria no satisfacen las necesidades de la población. La presidenta condenó el uso indebido de los recursos mexicanos.
Lo que más me indigna no es solo el dinero perdido, aunque son 500 millones de dólares que podríamos haber usado para nuestro pueblo. Lo que más me indigna es que nos engañaron. Nos dijeron que el petróleo era para apagones, para hospitales cubanos, para el pueblo. Y resulta que una parte significativa se estaba usando para financiar exactamente lo que ese pueblo está sufriendo. La represión, la vigilancia, las detenciones arbitrarias. No puedo. No voy a seguir siendo cómplice de eso. La presión de Estados Unidos ha sido clave en esta decisión con legisladores como María Elvira Salazar, exigiendo que México abandone el apoyo vital a la tiranía cubana. En diciembre, el Congreso estadounidense cuestionó los envíos, argumentando que violan el espíritu del embargo contra Cuba y amenazó con sanciones bajo el TMEC. Sheinbaum reconoció la presión estadounidense, pero rechazó que fuera el factor determinante. Voy a ser clara sobre algo porque sé que mis críticos dirán que cedí ante Trump, que me doblegué ante Washington. Eso es falso. La presión estadounidense existió, no lo voy a negar. La congresista Salazar, que ha sido una de las más críticas, pues se lanzó también duramente sobre estos apoyos, señalando que, pues, el gobierno mexicano está de alguna manera apoyando y financiando a la tiranía cubana. Sí, hubo presión. Sí, hubo amenazas de sanciones. Pero mi decisión no se basó en eso. Se basó en que descubrí que estábamos siendo engañados, que nuestros recursos estaban siendo malversados, y que no puedo justificar ante el pueblo mexicano que sigamos regalando lo que ellos necesitan. Informes indican que la administración mexicana cedió hasta las demandas de Washington para evitar repercusiones económicas, especialmente con la dependencia de exportaciones de Estados Unidos. México se alinea ahora con la libertad al cortar lazos petroleros con las últimas dictaduras del hemisferio, Cuba, Venezuela y Nicaragua. La presidenta solicitó cooperación internacional, pero desde una posición de principios. He sostenido conversaciones con gobiernos de toda América Latina, con organismos internacionales, con la Unión Europea. A todos les he dicho lo mismo. Si les preocupa el impacto humanitario de esta decisión en Cuba, entonces ayuden. Envíen ustedes el petróleo, envíen ustedes los recursos, pero no me pidan que México, un país con 40 millones de personas en situación de vulnerabilidad, siga subsidiando a otros países. Eso no es solidaridad, eso es autosacrificio, y yo no voy a sacrificar a mi pueblo, a la isla. El día de ayer, en una comparecencia en el Capitolio, una alta funcionaria del Departamento de Estado pues censuró estos apoyos a Cuba por parte de Sheinbaum y llamó a que replantearan esta postura. Sheinbaum advirtió sobre las consecuencias de la decisión. Esta movida marca un cambio en la política exterior mexicana que en 2024 y principios del 2025 priorizaba la solidaridad ideológica con regímenes de izquierda, enviando millones de barriles subsidiados. Sé que esto generará una crisis diplomática. Sé que Cuba me acusará de traición. Sé que sectores de la izquierda latinoamericana me criticarán duramente. Pero también sé que no puedo seguir administrando recursos del pueblo mexicano como si fueran míos para regalar según mis preferencias ideológicas. Los recursos son del pueblo y deben usarse para el pueblo. Con la reducción drástica reportada en videos, México se distancia de estos aliados, enfocándose en fortalecer lazos con democracias y evitar crisis internacionales, priorizando el mercado interno sobre las donaciones externas. La presidenta anunció nuevas medidas de transparencia. Reporteros le pidieron a la petrolera que mostrara los comprobantes de pago de Cuba por el petróleo que México ha estado enviando a la isla. Y con razón. He ordenado a Pemex que haga pública toda la información sobre envíos de petróleo a Cuba desde 2018. Todos los contratos, todos los pagos o falta de pagos, todos los términos. El pueblo mexicano tiene derecho a saber exactamente cuánto hemos estado regalando y a quién. También he instruido a la Auditoría Superior de la Federación para que investigue si hubo responsabilidades administrativas o penales en el manejo de estos contratos. Negociaciones entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum han acelerado esta ruptura con el presidente estadounidense, presionando para que México abandone al régimen cubano y venezolano, facilitando su caída. Sheinbaum reveló detalles de sus conversaciones con Trump. Darle por otro lado. El gobierno de Donald Trump pidió ayer a México
reconsiderar su apoyo al régimen cubano, en torno a que México pues le envía petróleo a la contratación de médicos cubanos. Dice que no está alineado con los valores que tiene Estados Unidos. Tuve una conversación telefónica con el presidente Trump que duró 45 minutos. Fue tensa, fue directa y en varios momentos fue incómoda. Él me presionó fuertemente para que cortara todos los lazos con Cuba y Venezuela. Le dije con toda franqueza que México no toma órdenes de Washington, que nuestras decisiones de política exterior son soberanas. Pero también le dije que yo misma estaba profundamente preocupada por el mal uso de los recursos mexicanos en Cuba. Fuentes diplomáticas revelan conversaciones directas donde se condicionaron acuerdos comerciales a cortar el flujo de petróleo valorado en más de $500 millones. Sheinbaum, inicialmente defensiva, ha moderado su postura ante amenazas de cancelar créditos como los $800 millones de Exim Bank, impulsando un fin a los envíos que podría desestabilizar a Maduro y a Díaz-Canel. La presidenta negó haber cedido ante chantajes, pero reconoció la realidad económica. Por parte de la administración del presidente Trump ha ido subiendo el tono, digamos, de la postura del gobierno estadounidense frente a estos apoyos que México sigue brindando a la isla. Sí, hubo amenazas. Nos amenazaron con cancelar $800 millones en créditos del Exim Bank. Nos amenazaron con revisar el TEMEC. Nos amenazaron con sanciones a empresas mexicanas. Pero quiero ser clara, no tomé esta decisión por esas amenazas. La tomé porque era lo correcto para México, independientemente de la presión externa. El pueblo cubano hoy sigue sufriendo los mismos apagones, las mismas faltas de alimentos, la misma falta de futuro. Sin el petróleo mexicano, los apagones eternos y el hambre masivo acabarán con el castrismo, según expertos que predicen un colapso inminente. Sheinbaum expresó su angustia por el impacto en la población cubana. Cuba, que depende de 110,000 barriles diarios para sus necesidades básicas, ha visto sus reservas agotarse con la diversificación fallida hacia Rusia y Venezuela, ambos con suministros irregulares debido a sanciones. No voy a mentir, me quita el sueño pensar en las familias cubanas que sufrirán más apagones, más hambre, más desesperación por esta decisión. He visto las proyecciones. Con cierre del tercer trimestre, el PIB decrece en más de un 4%. La inflación se dispara. La economía está parcialmente paralizada. La generación térmica es crítica. Sé que mi decisión empeorará todo esto, y eso me duele más de lo que puedo expresar. Si salimos todos masivamente y protestamos, el régimen no puede contener a ese pueblo. En diciembre, reportes de colas interminables por combustible y cortes de energía de hasta 20 horas diarias confirman el caos con el gobierno cubano, atribuyendo todo al bloqueo estadounidense. La presidenta hizo un llamado directo al pueblo cubano, pero analistas señalan que la pérdida de apoyo mexicano que triplicó envíos en meses previos precipitarán protestas masivas y escasez de alimentos dentro de Cuba. Un país al borde de un colapso total. Un país donde el salario no alcanza para comer, donde las fábricas no producen, donde los hospitales funcionan a medias y donde la electricidad se ha convertido en un lujo. Quiero hablar directamente al pueblo cubano. Esta decisión no es contra ustedes. Es contra un régimen que los ha oprimido durante décadas, que ha malversado los recursos que México enviaba para ayudarlos a ustedes. Les digo con toda sinceridad, su sufrimiento no es culpa del embargo estadounidense, no es culpa de México. Es culpa de un sistema que no funciona, de un gobierno que los ha traicionado. México dice basta. Miembros de inteligencia mexicana exponen cómo el petróleo regalado financiaba la represión en Cuba. La verdad es que este petróleo, como mismo pasa con el petróleo de Venezuela, es revendido por el régimen cubano, y esos millones de dólares que obtienen de toda esa ayuda y de todas esas ganancias van a sus cuentas de banco. Sheinbaum reveló documentación sobre la corrupción del régimen cubano. Documentos filtrados revelan que parte de los barriles enviados desde Pajaritos se usaban para sostener el aparato de seguridad cubano, incluyendo vigilancia y detenciones de disidentes. Tengo copias de transferencias bancarias que muestran cómo funcionarios cubanos de alto rango depositaron millones de dólares en cuentas suizas y panameñas,
dinero que provino directamente de la reventa del petróleo mexicano. Esto no es especulación, esto está documentado. Y cuando vi estos documentos, cuando comprendí que el pueblo mexicano estaba financiando indirectamente la represión del pueblo cubano, supe que tenía que actuar. Pemex, bajo presión interna, ha detenido exportaciones con opacidad en contratos que suman miles de millones de pesos mexicanos, desviados de necesidades nacionales como hospitales y escuelas, donde faltan insumos básicos. La presidenta condenó la opacidad de los contratos previos. Dicen que no hay lugar para las intervenciones en asuntos ajenos, pero por la espalda le inyectan cifras millonarias a regímenes acusados y señalados en todo el mundo. La famosa ayuda humanitaria que no se reparte en Oaxaca, Chiapas ni Guerrero. Esta hipocresía termina hoy. He instruido a Pemex para que nunca más se firme un contrato de exportación sin garantías de pago claras, sin transparencia total y sin aprobación explícita de mi oficina. Los tiempos de los contratos opacos y los regalos ideológicos han terminado. Rumores de ruptura total con La Habana tras descubrir que Cuba usaba el crudo mexicano para revenderlo y financiar al terrorismo. Acusaciones indican que Cuba revendía hasta el 30% del petróleo recibido a mercados negros en China y otros países, generando fondos para operaciones encubiertas. Sheinbaum advirtió sobre posibles consecuencias legales. Con el tema de Venezuela, pues es una apuesta muy arriesgada por parte del gobierno mexicano seguir con estos apoyos, con estos envíos de combustible subsidiado a Cuba. Esto ha llevado a tensiones bilaterales con México, explorando cargos por incumplimiento contractual, mientras el embargo estadounidense fortalece bloqueando buques cubanos en puertos por 180 días y amenazando sanciones a empresas mexicanas involucradas. Estamos evaluando acciones legales contra el régimen cubano por incumplimiento contractual y posible fraude. Datos de diciembre muestran importaciones cubanas cayendo un 44% anual, exacerbando la crisis energética que deja la isla sin transporte ni producción. La presidenta concluyó con una reflexión sobre su transformación política. Muy mal que haya apagones más largos que nunca, pero mire, para eso está México Zapata, para ayudar a los malos del mundo. Para eso nos tienen a nosotros y enviamos 80,000 barriles de combustible mediante 2 buques de Pemex para aliviar los apagones masivos en la isla. Durante años yo misma defendí esta política. Creí genuinamente que México tenía el deber moral de ayudar a Cuba. Pero he aprendido una lección dolorosa. La solidaridad mal entendida, la solidaridad sin límites, la solidaridad que perjudica a tu propio pueblo. No es solidaridad, es irresponsabilidad, y yo no voy a ser una presidenta irresponsable. Esta decisión me costará políticamente, me costará ideológicamente, quizás me cueste la amistad de algunos compañeros de la izquierda latinoamericana, pero la tomé porque es lo correcto para México, y al final del día, México es mi responsabilidad, no Cuba, no Venezuela, no ningún otro país. México primero, siempre. Si este análisis te ayudó a entender la complejidad de esta decisión histórica, dale like, suscríbete y comparte. La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de cortar el petróleo a Cuba marca un punto de inflexión en las relaciones hemisféricas y en su propia evolución como líder, mostrando que a veces gobernar significa traicionar tus propios ideales para cumplir con tus responsabilidades.